Oremos al Señor. Amado Señor, invocamos una vez más tu nombre en este lugar para pedir de ti tu asistencia. Si tú no nos ayudas, en vano trabajamos nosotros los hombres. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Señor, por eso te suplicamos en estos momentos, plenamente conscientes de que tú tienes el control absoluto de todas las cosas, que dispongas nuestra mente y corazón, que tu Santo Espíritu avive nuestro entendimiento, quite las tinieblas espirituales y nos permita ver la luz de tu verdad, que nos des la gracia de estar con oídos receptivos y que nuestro corazón sea terreno fértil donde la palabra como semilla caiga, germine, crezca y produzca fruto para gloria de tu nombre. Señor, a los que estamos aquí en este lugar, pedimos que quites toda distracción, sueño, pereza, mente volátil. Permítenos, Señor, estar concentrados en tu palabra y con el corazón dispuesto para recibir tu mensaje. Y te pido que no mires mis pecados, Señor, que tomes mis palabras y que sean de gran provecho y beneficio a los que las escuchan. Pon tus palabras en mi boca y ayúdame en mi debilidad, Señor, porque te necesito, Padre. Sin tu ayuda nada soy, sin tu ayuda nada puedo hacer, Señor. Gracias también por salvar a los que no te conocen, por tocar sus conciencias y sus corazones y llamarlos al arrepentimiento en este día. Bien sea aquí en este lugar o tal vez alguno que esté escuchando la transmisión. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan el día de hoy, por la gracia de Dios concluiremos el capítulo 6, como lo dijo el hermano Alex, considerando los versículos 66 al 71 del capítulo 6 de Juan. En estos versículos vamos a meditar el día de hoy, y estos son los últimos versículos del famoso discurso del pan de vida que pronunció el Señor Jesucristo después de la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces a una gran multitud. Así que les invito a leer, amada iglesia, Juan 6, versículos 66 al 71. Juan 6, 66 al 71. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Este pues será el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy. Y he titulado la predicación el día de hoy, El pecado de volver atrás. El pecado de volver atrás. Nuestro pasaje, para su estudio y para una mejor comprensión, lo dividiremos en 4 puntos o encabezados. El primer punto es el abandono de los falsos discípulos, versículo 66. El segundo encabezado es una pregunta que examine el corazón, versículo 67. El tercer encabezado es la confesión de los verdaderos discípulos,
versículos 68 al 69. Y número 4, una advertencia a los que fingen ser discípulos, versículos 70 al 71. Y por último, si nos alcanza el tiempo, unas aplicaciones prácticas. Entonces, ¿cuáles son los 4 puntos o encabezados? El abandono de los falsos discípulos, una pregunta que examine el corazón, la confesión de los verdaderos discípulos, una advertencia a los que fingen ser discípulos. Veamos entonces nuestro primer encabezado. El abandono de los falsos discípulos. Versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice claramente el texto que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Según el contexto de nuestro pasaje, uno de los más grandes milagros que hizo el Señor Jesús y que lo identificaba como el Mesías prometido fue el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, con los cuales alimentó a una multitud de más de 15,000 personas. El texto dice 5,000, pero haciendo las cuentas uno llegaría que más de 15,000 personas fueron alimentadas con 5 panes y 2 peces. Pero realmente, hermanos, a través de esa maravilla que hizo el Señor, grandes multitudes le siguieron. Pero no realmente porque quisieran obedecerle, arrepentirse y hacer su voluntad, o porque creyeran en él genuinamente. Realmente lo que ellos buscaban era llenar su estómago, o tal vez el boom de ver tantos milagros que hacía. Como habían comido el pan gratuitamente, entonces ellos habían llenado sus estómagos, y ellos necesitaban pues un Mesías que estuviera dispuesto a estar identificado con la obra social, como hoy se llama en el mundo. Y no es que esté mal hacer obra social y dar de comer a los que lo necesitan y ayudar al necesitado, porque la Biblia así también lo manda. Pero esa no es la función de la iglesia. Ese no es el propósito principal del Señor Jesucristo. Grandes multitudes, hermanos, le seguían. Grandes multitudes vinieron a Él porque veían que hacía grandes señales, grandes prodigios, y podía darles sanidad, podía darles alimento, y les hablaba muy bonito. Y eso pues atrae la gente, eso hace que las expectativas humanas se exalten y siempre estén dispuestas. Pero pronto, hermanos, estos hombres volvieron atrás. Tal vez se desilusionaron porque ellos esperaban un Mesías guerrero que los liberara del yugo romano, y no uno que anunciaba derrota y que le era necesario morir en manos de sus enemigos en la cruz. Porque si no comían su cuerpo y bebían su sangre, no podrían tener vida. Ellos entendían que ese Mesías que estaba frente a ellos, o que ese que se proclamaba ser el enviado de Dios, tenía que morir, y para ellos eso era una locura. En consecuencia, no creyeron en Él, volvieron atrás, se desilusionaron. Nuestro versículo inicia diciendo: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Desde entonces hace referencia a que desde que el Señor les predicó el mensaje del pan de vida, donde les dijo que el que no comiera su carne y bebiera su sangre no tendría vida eterna. Nos dice entonces el texto que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Es decir, dejaron de creer en Él como el Mesías y lo abandonaron.
No aceptaron más sus enseñanzas porque les parecía una palabra dura, una enseñanza difícil de obedecer y de aceptar. Como dijeron anteriormente, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El texto también nos muestra que fueron muchos los que volvieron atrás, no pocos. Los discípulos que volvieron atrás ya no andaban con el Señor, le dieron la espalda, abandonaron la fuente de vida y se fueron tras cisternas rotas. Amada iglesia, aquí tenemos una triste realidad y una prueba fehaciente de la dureza y de la corrupción del corazón humano. No importa, hermanos, escúchenlo bien, no importa que el predicador sea el más excelente de los predicadores. En este caso, era el mismo Señor Jesucristo el que les predicaba, el príncipe de los pastores y de los predicadores. Pero aún así, nos dice el texto que muchos de sus supuestos discípulos lo vieron y lo escucharon en vano, endurecieron su corazón y volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagínense uno rechazar al autor de la vida, al Hijo de Dios. No les satisfizo Cristo, no les satisfizo el Señor. Así hay personas hoy en día que nada les satisface. Si no es por una cosa, es por la otra, pero siempre andan hablando mal y nada les satisface. No hay iglesia que les llene. Amado hermano, en este mundo nada es perfecto. Siempre habrá peros, pero hay una verdad innegable y un Señor que está por sobre todo. Y es la verdad del Evangelio y el Señor Jesucristo que gobierna y está por sobre todo. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores en el cual debemos creer y confiar que Él es nuestro Salvador. Muchos de sus discípulos, siendo el predicador más excelente, el que les predicaba y les enseñaba, volvieron atrás. ¿Cómo no van a ir atrás si uno que siendo pecador imperfecto les habla? ¿Cómo no van a ir atrás muchos si le dieron la espalda al Señor? Eso es como también un poco de consuelo para uno como predicador, hermano. Podemos observar en este pasaje lo viejo, lo antiguo que es el pecado de volver atrás o de apartarse de la fe o de apostatar de la fe o de darle la espalda al Señor. Así que no se nos haga raro si hoy tristemente vemos gente que conociendo la palabra de Dios, después de congregarse y de tener comunión con uno, vuelve atrás. Le dieron la espalda al Salvador. De un momento a otro se fueron enfriando y se fueron apartando de la iglesia hasta que dejaron de congregarse y abandonaron la fe. Yo he sido testigo de eso. Y lo triste es que muchos de ellos, de los que han dado la espalda al Señor, no vuelven nunca más a la iglesia y a la fe, sino que se van amando más este mundo, amando sus riquezas, sus placeres y sus filosofías, como le pasó a Demas, como le pasó a Judas Iscariote y al joven rico, que se fue triste y cabizbajo cuando el Señor le dijo que vendiera todo lo que tuviera y daba a los pobres. Se fue cabizbajo y triste porque tenía muchas posesiones, porque amaba más este mundo que a Cristo. Como Demas, que le mencioné, Pablo dijo, porque Demas me ha desamparado amando más este mundo. Y se fue, me dio la espalda, abandonó a Cristo. No era que abandonara a Pablo, abandonó fue la fe. Así que, amados hermanos, tenemos que entender que donde hay una verdadera iglesia, también hay falsos creyentes. Donde hay dinero legal, también hay dinero ilegal. No es oro todo lo que brilla. No es oro todo lo que brilla. No todas las plantas dan fruto, queridos hermanos.
No todos los que descienden de Israel son israelitas. No todo el que dice ser cristiano es un verdadero cristiano. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los hombres pueden tener sentimientos, deseos y prácticas religiosas, pero si no tienen la gracia salvadora de Dios, son falsos discípulos y tarde o temprano cometerán el pecado de volver atrás y se apartarán de la fe y dejarán al Señor Jesucristo porque aman más este mundo que a Dios. Tarde o temprano pelarán el cobre, como se dice por ahí popularmente. Reflexionemos por un momento. No todos los que dicen ser discípulos del Señor lo son. No todo el que viene a una iglesia es realmente discípulo del Señor. Yo anhelo, oro y deseo en mi corazón que todos, absolutamente todos, desde el más pequeñito hasta el más viejo en esta iglesia, sea un verdadero discípulo y una verdadera discípula del Señor. Es el deseo de mi corazón. Que ninguno de los que escuche el Evangelio se pierda. Que todos los que están en este lugar fue porque el Padre los trae para entregárselos a Cristo. Y el que a mí viene, dijo Cristo, yo no le echo fuera, sino que lo resucitaré en el día postrero. Es el deseo de mi corazón. Mateo 13, versículo 20 al 21 dice, Mateo 13, 20 y 21, sin perder Juan, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Así hay muchos, reciben la palabra con gozo, oyen la palabra y dicen esto es verdad, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esa es la realidad. Esos son los falsos discípulos. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22 dice, 2 de Pedro 20 al 22 dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Tremendas palabras estas del apóstol Pedro, de uno de los discípulos del Señor Jesucristo, de uno de los que los escuchó y vieron hacer sus milagros y sus maravillas, de uno que también en cierto momento lo negó y como que volvió atrás, pero se arrepintió. Nosotros podemos cometer ese pecado, pero la puerta siempre está abierta. El Señor quiere que nos arrepintamos como Pedro se arrepintió y reconoció su falta. Y después cuando Jesucristo lo confrontó, diciéndole, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. Y en la tercera vez dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Debe haber sinceridad en nuestro corazón, aunque no seamos perfectos en nuestro comportamiento. Una sinceridad. Luchamos con nuestro pecado, pero el Señor ama esa transparencia y Él aborrece la hipocresía de querer uno aparentar lo que no es. Hermanos, esa es la verdad. Tristemente, algunos no son así. Y por eso la palabra es predicada para que uno, si está cometiendo ese error, cambie de manera de pensar y de actuar y vuelva a la senda correcta, para que no nos pase la
lo de la puerca que después de haber sido lavada vuelve al cielo. Nuestra naturaleza, cuando ha sido cambiada, nunca volverá a ser lo de antes. El apóstol Juan dijo acerca de los que dan la espalda, de los que cometen el pecado de volver atrás: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y esa es una realidad con la que debemos convivir en la iglesia. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora pasamos a nuestro segundo encabezado. Una pregunta que examina el corazón. Una pregunta que examina el corazón. Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12. Primero les habló a los que se fueron. Ahora dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Una pregunta que examine el corazón. Imagínense que Cristo es esta mañana frente a ustedes y Él les está diciendo: ¿queréis acaso daros la espalda a este su servidor? ¿Queréis acaso iros vosotros lo mismo que se fueron esos? Es una pregunta que examina el corazón. Vemos que después de observar el Señor que muchos de los que se llamaban discípulos, de los que aparentemente lo seguían, volvieron atrás y ya no andaban con Él, les hace esa pregunta a los 12 discípulos, incluyendo a Judas. Esta es una pregunta que examina el corazón de los verdaderos discípulos del Señor. ¿Queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, si ustedes también se quieren ir, las puertas están abiertas. También quiere decir eso. Jesús no ruega a nadie que se quede con Él, pero sí invita a sus verdaderos discípulos y a cualquiera que lo escuche a autoexaminar su corazón y a tomar su profesión de fe en serio. Eso es lo que hace el Señor. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados. Fíjense que hay personas reprobadas, personas que no son verdaderas creyentes. Por eso el Señor nos manda a autoexaminarnos y por eso nosotros hacemos en el servicio del culto un autoexamen de conciencia, porque la palabra de Dios nos manda a autoexaminarnos en todas las áreas de nuestra vida para que enderezcamos nuestros pasos. ¿Ustedes quieren acaso irse también?, les dice Cristo. Esta es una pregunta que prueba la fidelidad y el compromiso real de sus discípulos con el Señor. Es como si el Señor les dijera: o están conmigo o están contra mí, o se quedan o se van. En Cristo no puede haber punto medio: o eres frío o eres caliente, porque a los tibios, como les decía anteriormente, el Señor los vomita de su boca, le producen náuseas. Muy a menudo somos tentados, esa es la realidad, a volver atrás. Somos tentados a dejar de congregarnos, a dejar de perseverar en la oración, a dejar de leer la Biblia. En otras palabras, somos tentados por el mundo, la carne y el diablo, a darle la espalda a Cristo y a abandonar la fe y el cuerpo del Señor, es decir, la iglesia. Así que, amado hermano, ¿qué harás tú cuando otros abandonen la fe? ¿También abandonarás la fe con ellos? ¿Seguirás su ejemplo? ¿Qué cuando vengan esas ideas, hermanos? ¿Qué cuando le vengan esas tentaciones?
Pues cuando le vengan esas tentaciones, recordemos las palabras del mismo Juan. En primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Yo las dije ahorita, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Recordemos también la pregunta retórica de victoria que hizo Juan en primera de Juan 5:5, cuando nos vengan esas ideas, de volver atrás. Recordemos estas palabras en primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La persona que vence al mundo es aquella que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, la confesión de los verdaderos discípulos. La confesión de los verdaderos discípulos, versículos 68 y 69. Dice así la palabra de Dios. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Qué respuesta tan maravillosa la del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en nombre y en representación de los demás discípulos, dio una noble y gloriosa declaración al Señor. En primer lugar le dice: Señor, ¿a quién iremos? Y se contesta él mismo: tú tienes palabras de vida eterna. Pedro reconoce que no hay otra opción mejor. Por eso hace esta pregunta y él mismo se responde: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amados hermanos, el hombre está hecho de tal forma que debe acudir a alguien. No puede vivir aislado. Siempre necesitamos de alguien, bien sea en el campo material, sentimental o espiritual. Siempre necesitamos de alguien. En esta pregunta que hace Pedro se encierra una verdad eterna y una confesión poderosa. Una verdad y una confesión poderosa. Una pregunta de curiosidad, no es una pregunta de curiosidad, sino de convicción profunda. Es como si dijera: no hay nadie más, tú eres nuestra única esperanza, Señor Jesús. No hay nadie más a quien acudir en este mundo, tú eres la única esperanza para el hombre en este mundo. Cuando Pedro dice: ¿a quién iremos?, no está diciendo que no hay otras opciones en el mundo, sino que ninguna otra opción vale la pena. Es una declaración de total dependencia y necesidad de Jesucristo. En la vida muchas veces buscamos consuelo, dirección o propósito en personas, en cosas materiales, en logros. Pero todo eso es pasajero, amados hermanos. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna, una vida más allá de lo terrenal, que toca el alma, y la eternidad tiene Jesús. Lo que Pedro también quiere decir cuando le dice al Señor: ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabras de vida eterna? Es que no hay otro mejor maestro que Él. ¿A quién ir? No hay otro mejor maestro que Él a quien ir. No hay otro que pueda enseñar y dar lo que el Señor da. El Señor Jesús es sin igual, es singular, es el único que tiene palabras de vida eterna.
Esto quiere decir que sus palabras tienen el poder de transmitir vida eterna, porque si las creemos, tienen el poder de salvarnos y reconciliarnos con Dios. Por eso no hay nadie a quien ir para encontrar eso que el Señor da. Él es el único camino al Padre. Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es la luz del mundo, y que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la puerta, el que por Él entrare, entrará y hallará pastos. Él es la vid verdadera. Todo aquel que está unido a Él produce fruto, porque separados de Él nada bueno podemos hacer. Él es la roca eterna de la salvación. En Él estamos firmes, y ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién iremos? Solo a Jesús. No busques en otra parte. Jesús está presente en este lugar por su palabra y el poder de su Espíritu. Y solo Él puede satisfacer la necesidad más profunda del hombre, el perdón de sus pecados y la vida eterna y la comunión con Dios. ¿A quién iremos? ¿Dónde hallaremos la verdadera paz? ¿Dónde hallaremos la verdadera esperanza y el consuelo para nuestras almas en este mundo? Solo en Jesús, amada iglesia. No hay un ser más confiable, lleno de gracia, amor y poder transformador, a quien podamos acudir. Solo a Jesús. A Él la gloria. Por eso una de las solas de la Reforma, ¿cuál es? Solo Cristo. Solo Cristo. Bendito su nombre. En segundo lugar, en este verso 69, Pedro hace una declaración maravillosa acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 69? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dice, nosotros hemos creído. Pedro habla en nombre de los discípulos fieles que llamó el Señor, no de Judas, porque él fue uno de los que volvió atrás, de los que claudicó, de los que apostató, de los que abandonó la fuente de vida. Así que lo que Pedro hace es una declaración colectiva de fe en el Señor Jesucristo, en contraste con los muchos falsos discípulos que habían vuelto atrás. Nosotros hemos creído. Cuando Pedro dice hemos creído, nos habla de una decisión pasada que tiene efectos presentes. Cree en Él, algo que está allí, latente. No solo es un asentimiento intelectual, sino una confianza plena en quién es Jesús. Nosotros hemos creído en ti. Es algo real, es algo que estamos viviendo desde que te conocimos. Y cuando Pedro dice, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el verbo conocer en griego implica un conocimiento profundo, íntimo y personal. Un conocimiento profundo, íntimo y personal. Dicho de otra manera, Pedro está diciendo, no solo creemos de manera teórica en ti, Señor, sino que hemos experimentado quién eres tú, hemos experimentado tu amor, y tú eres el Cristo, es decir, el Mesías prometido, el ungido de Dios. Tú eres ese que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Pedro está afirmando que Jesús es el cumplimiento de las profecías antiguotestamentarias. Él es el Salvador enviado por Dios. Cuando Isaías dijo en Isaías 53,
mas el herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está diciendo que ese de que hablaba Isaías 700 años antes de que él viniera, era el que tenían frente a él, o a ellos, el Hijo de Dios. Y por último, dice el apóstol Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Después de reconocer que Él es el Mesías prometido, tú eres el Cristo, porque la palabra Cristo significa Mesías, el ungido, el enviado. Ahora dice, eres el Hijo del Dios viviente. Este título, Hijo del Dios viviente, es un título divino y único. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está afirmando que Jesús no es simplemente un profeta más o un maestro más, sino el Hijo eterno de Dios, del Dios viviente. El que siempre ha estado desde toda la eternidad con su Padre. Podríamos decir, el Hijo eterno viviente del Padre eterno viviente. Tú eres el Hijo eterno viviente del Padre eterno viviente. Es lo que está proclamando el apóstol Pedro. La expresión Dios viviente es una afirmación con la que Pedro declara que Dios no es un ídolo muerto, ni una simple tradición humana, sino un Dios real, activo y poderoso que gobierna el universo y se relaciona con las criaturas que Él creó. Pedro reconoce a Jesús no solo como un enviado, sino como alguien que comparte la misma naturaleza santa y divina del Padre. Así que, amada iglesia, eso es lo que debemos creer del Señor Jesús con todo nuestro corazón, que Él es el Cristo, es decir, el Mesías enviado por el Padre para salvarnos, y que Él es el Hijo eterno del Padre eterno y viviente. Amén. Eso es lo que debemos creer y confesar con nuestros labios. Todo verdadero cristiano puede plantearse esta pregunta cuando venga la tentación o alguien lo inste a seguir otras ideologías novedosas. ¿A quién iremos? Cuando seas tentado a seguir novedades, ideologías muy atractivas, elocuentes, dichas por intelectuales, preguntémonos, ¿a quién iremos? Jesucristo es la única fuente de agua verdadera. ¿A quién iremos? ¿A quién, hermanos? A Cristo el Redentor. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado. Una advertencia a los que fingen ser discípulos del Señor. Una advertencia a los que fingen ser discípulos del Señor. Versículos 70 al 71. Dice así: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Esto que les dice el Señor, no os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo. Eso que dice el Señor con estas palabras, les recuerda que fue Él el que soberanamente los eligió. Aquí el Señor vuelve a hablar de la doctrina de la elección soberana. Él fue el que los eligió y no ellos a Él para que fueran sus apóstoles. Fue Él quien eligió, inclusive a Judas Iscariote.
El Señor dice que uno de los 12 que ha escogido es diablo. Duras palabras. Me imagino que todos se miran y dicen, ¿quién será el diablo aquí? Uno de vosotros es diablo. La palabra diablo significa calumniador, acusador o adversario. El Señor no está diciendo que Judas era literalmente Satanás, sino que su corazón y acciones reflejaban el carácter de Satanás. Por eso dice, uno de ustedes es diablo, porque sus acciones íntimas reflejan el carácter de Satanás. Judas ya había comenzado a abrir su corazón al mal, incluso antes de traicionar a Jesús abiertamente. Él ya había dado luces de quién era, y Cristo, como lo conoce todo, sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de Judas. Porque Jesús dijo estas cosas. ¿Por qué Jesús dijo estas cosas en estos versículos a sus 12 discípulos? Nos podríamos preguntar, ¿por qué Jesús dijo estas cosas a sus 12 discípulos? Primero, pienso que para mostrar que Él conocía el corazón de cada uno y que nada lo tomaba por sorpresa. No os he escogido yo y uno de vosotros es diablo. Pero también les dijo estas cosas para advertir que no basta con estar cerca de Él o ser parte del grupo correcto. Escúchenlo bien. No basta con estar cerca de Jesús o ser parte del grupo correcto. Se necesita una entrega real del corazón al Señor. Así que no crea que porque de pronto nos llamamos Iglesia Reformada y usted está aquí y formar parte del grupo correcto de los redimidos del Señor, con eso basta. No, hermanos, no basta con ser parte del grupo correcto. Así como no bastó a ellos estar cerca de Jesús. Muchos que hicieron, lo abandonaron, le dieron la espalda. Y también el Señor les dijo estas palabras, yo creo, para preparar a los discípulos fieles cuando Judas lo traicionara. Entonces ellos sabrían que Jesús siempre supo lo que iba a pasar. En otras palabras, la traición de Judas no tomó por sorpresa al Señor Jesús. No lo tomó por sorpresa, como nos pasa a nosotros cuando algún hermano nos traiciona, o cuando alguien que se llama hermano nos traiciona. Nosotros no lo sabíamos, quedamos plop. Pero el Señor no quedó plop. El Señor lo sabía todo. Al Señor nada lo toma por sorpresa. Así que, amados hermanos, aquí hay una solemne advertencia. No nos engañemos. Jesús ve más allá de las apariencias, amados hermanos. Conoce quién le ama y quién le rechaza en lo secreto. Quién le sirve de corazón y quién no. Quién le sirve para que lo vean los hombres y no lo vea el Señor. Así que no finjas ser cristiano, porque Él conoce realmente quiénes somos. Él conoce sus excusas, si son verdaderas o si son falsas cuando dejas de asistir a la iglesia y prefieres otra cosa que a Él. Él lo conoce todo. No finjas ser discípulo del Señor, porque serás descubierto y serás avergonzado un día. Sé sincero con Dios. No te autoengañes, porque no hay peor tonto que el que se engaña a sí mismo. No todo el que dice ser discípulo del Señor lo es en verdad. Judas fue parte del círculo más íntimo del Señor. A vista de todos parecía ser un verdadero discípulo del Señor, pero nunca se rindió a Cristo de corazón. Vivió una vida hipócrita y no sincera delante del Señor. Él lo vio hacer todos los milagros, escuchó todas sus enseñanzas, vio la sinceridad y el amor transparente de Cristo. Pero aún así, su corazón no se rindió a Cristo. Se endureció y prefirió las piezas de plata que al Señor. Amados hermanos,
Esto nos enseña que el hecho de estar en la iglesia, servir incluso liderando, como pasó con Judas, eso no significa que tengamos una relación verdadera con el Señor. Por eso debemos ser conscientes de nuestra transparencia y relación personal con Cristo. ¿No les parece? La soberanía de Dios también no anula la responsabilidad humana. El hombre es 100% responsable y Dios es 100% soberano. Así que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Judas eligió sabiendo lo que haría, sabiendo lo que hacía. Judas eligió abiertamente abandonar al Señor, entregar al Señor. Judas no fue forzado a traicionar a Jesús. Él, libre y voluntariamente de su corazón caído y perverso, así actuó. Lo que pasa fue que en el plan soberano y en la soberanía eterna de Dios se incluyó la traición de Judas. Allí estaba, en el plan soberano y eterno, destinado por Dios de una manera que a veces uno no entiende, la traición de Judas. Judas fue plenamente responsable de sus actos, así como tú y yo somos plenamente responsables cuando pecamos. No le echemos la culpa al del lado, no le echemos la culpa a la esposa, no le echemos la culpa al esposo, no le echemos la culpa al clima. Si nosotros pecamos, ni al diablo, ¿sí? Si nosotros pecamos es porque nos da la gana, porque libremente tomamos la decisión de pecar. La Escritura dice que Dios no nos ha dado, no, una prueba más allá de la que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba da también la salida para que podáis soportar. Así que si nosotros pecamos, pecamos libre y voluntariamente. Pero si vencemos la tentación, no decimos fue por nuestras fuerzas y por mi valentía espiritual que lo hice. El verdadero cristiano dice, fue porque el Señor me ayudó. Fue porque el Señor me sostuvo. Yo no tengo de qué gloriarme. Y ese es el balance correcto de la verdadera doctrina. Ni a un lado ni al otro. Ni tanto irnos a la responsabilidad del hombre y olvidarnos de la soberanía de Dios, ni tanto irnos a la soberanía de Dios y olvidarnos de la responsabilidad del hombre. Amén. Amados hermanos, la fe falsa no puede ser fingida por siempre. La fe falsa no puede ser fingida por siempre. A veces uno cree que siempre va a salirse con la suya. El que dice, se la voy a jugar a mi mujer. Voy a hacer las cosas bien hechecitas de tal manera que ella no se dé cuenta. Tarde o temprano, téngalo en cuenta, que el Señor le va a sacar su pecado. Cometerá un error y usted será avergonzado y eso le traerá gravísimas consecuencias. No podemos jugar con candela. La fe falsa no puede ser fingida por siempre. Judas escondió su intención por mucho tiempo, pero al final su corazón fue revelado por el Señor. Hay una fe fingida. Pablo dijo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Así que si Pablo habla de fe no fingida es porque hay una fe ¿qué? Fingida. Entonces hay una fe fingida. Y Jesús tarde o temprano sacará a la luz lo que realmente hay en el corazón de cada uno. No nos engañemos. Miremos unas aplicaciones de este texto. Examina tu corazón, amado hermano. Hay algo oculto que estás guardando como Judas. Estás creyendo que puedes burlar al Señor y que nada será descubierto. El consejo que hoy da la Escritura
y que doy como pastor basado en la Escritura es: confiésalo a Dios y arrepiéntase, porque si no lo haces, volverás atrás y dejarás a Cristo, serás avergonzado, tu ruina será grande. No nos sorprendamos si otros en la iglesia fallan, porque a veces, ¡ay! El hermano, mire, cometió pecado. No nos sorprendamos de eso, ni te vanaglories de eso, porque tú también puedes caer. Ora por él, más bien, y exhórtale a volver al camino. Si otros fallan, Jesús ya no lo había anticipado, ya no lo había dicho, que otros fallarían. Y si otros fallan, ¿cuál es nuestro deber? Orar por esa persona y mantenernos fieles al Señor. Decidamos seguir a Cristo y no volver atrás. Hay una canción muy bonita, ¿no? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y ustedes conocen la historia de esa canción. Una familia murió en lugar de renegar por Cristo. Murió confesando a Cristo y no volvió atrás. Que no seamos como esos discípulos que estuvieron con Cristo, caminaron con Cristo, escucharon sus enseñanzas y volvieron atrás cuando vieron que la cosa se puso peluda. Hermanos queridos, no volvamos atrás. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Recordemos que no siempre la cercanía externa con la iglesia equivale a una comunión íntima con el Señor Jesucristo. Podemos tener mucha camaradería entre hermanos, pero eso no significa que nuestra relación con Cristo sea genuina. Porque muchos buscan es compañerismo, ¿sí? No sentirse solo. Y está bien. Pero si su camaradería y su comunión con los de la iglesia no es porque estás en comunión con Cristo, de nada le sirve esa camaradería o esa comunión con sus hermanos. Lo más importante, hermanos, es lo que haces por Cristo o lo que eres en Cristo. ¿Qué es lo más importante? Lo que soy en Cristo, no lo que hago. Lo que soy me lleva a hacer verdaderamente las cosas para la gloria de Dios. Recordemos también que Dios puede usar incluso lo malo, como la traición de Judas, para cumplir su perfecto plan de redención. Porque nada puede frustrar los propósitos de Dios. Cuando Judas se entregó al Señor, creeríamos que el mal venció. De hecho, así pensaron los discípulos y por eso también lo abandonaron por un tiempo. Se acabó, lo mataron, ¿ahora qué hacemos? Pero no contaban con su astucia. ¿Qué pasó al tercer día? Resucitó entre los muertos, venciendo la muerte. Gloria al Señor. Y resucitó para nunca más volver a morir. Y es en ese Cristo que tú y yo debemos confiar. Es a ese Cristo que usted y yo debemos seguir. Es en ese Cristo que usted y yo debemos tener cifradas nuestra confianza y nuestra esperanza más profunda en este mundo. Que Dios nos dé la gracia, queridos hermanos. Y por último podemos decir y entender que la traición puede venir incluso de quienes uno menos espera, a veces de los más cercanos y los más íntimos. Judas era uno de los más íntimos discípulos del Señor. En el Salmo 41:9 se escribió proféticamente las siguientes palabras de Judas:
hablando de Cristo, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. No confiemos en el hombre, confiemos solo en Jesús. Amén y amén. Colóquense de pie y vamos a orar. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias por tu verdad que nos confronta y que hoy vuelve y nos muestra que no tenemos a dónde más ir, que tú eres la única fuente verdadera de vida, de paz, de gozo y esperanza. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el cáliz de salvación. Tú eres la roca eterna de los siglos. Tú eres la resurrección y la vida. ¿A quién vamos a acudir? Solo a ti, Señor. Solo a ti cada día. Tomados de tu mano, con la mano puesta en el arado, mirando al frente sin mirar atrás. Gracias, Padre, por habernos salvado y por habernos dado a tu Hijo Jesús para salvarnos. Y gracias por lo que hemos escuchado en esta mañana. Y gracias por cada familia, cada hermano, cada hermana aquí representados. Bendito sea tu nombre. Derrama de tu gracia sobre ellos, Señor, y permite que te amen y te sirvan cada día más con todo su corazón. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.